La mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es mucha y los obreros pocos. También dice: rogad al Señor que envíe obreros a su mies. La Biblia dice también que deberíamos de levantar nuestra cabeza y ver que los campos están blancos, que es tiempo en todo momento de poder hablar del Evangelio. Una de las más grandes tareas y una de las razones de ser de la iglesia es participar de la obra de Dios en el asunto de proclamar el Evangelio de la verdad, proclamar el Evangelio del perdón y de la reconciliación, proclamar en todo tiempo también las consecuencias que trae el pecado a un hombre que ha decidido no rendir su corazón a Dios. Que en todo tiempo te escuchen o te dejen de escuchar, es un privilegio poder participar en la obra de Dios en todo momento. Es también una gran responsabilidad que en todo momento podamos hablar del Evangelio con nuestras palabras, pero particularmente también con nuestras vidas, a todas las personas que se encuentren en nuestra área de influencia, de una manera que en todo tiempo el Señor pueda comunicarse a través de nosotros, mostrando su buena voluntad, que es agradable y perfecta para todos nosotros. Es un deber, pero también es un grandísimo privilegio. A lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo del cristianismo, de la palabra de Dios, siempre ha habido una situación crítica, siempre ha habido una gran resistencia, siempre ha habido infiltraciones. A lo largo de las cartas del apóstol Pablo, ustedes pueden ver que a los corintios se entraron falsos apóstoles, falsos maestros. Ustedes pueden ver cómo se adulteró con lo que es la filosofía y las vanas enseñanzas, las huecas enseñanzas, las poderosas y terribles sutilezas en la iglesia de Colosas. Ustedes podrán ver a los Gálatas cómo esas reminiscencias, esos recuerdos del pasado tan poderosos en la mente de los Gálatas, ¿verdad? Estaban tratando de hacerles volver a la carne. Entonces, en cada una de estas cartas ustedes podrán ver lo difícil y lo duro que es en todo momento el enemigo que se levanta en contra de la doctrina del Señor. Y es importante que en todo momento nosotros podamos proclamar el Evangelio de una manera correcta. Hay dos formas de proclamar el Evangelio: de la manera correcta y también de la manera incorrecta. Entonces Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si se usa bien la palabra de verdad, podríamos decir que también es susceptible el hombre a usar mal la palabra de verdad. Entonces, esto ha sido una constante a lo largo de toda la historia. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que difícilmente el hombre quiere someter su voluntad a la verdad de Dios. Eso es lo más complicado. El hombre es necio por naturaleza, el hombre es complicado por naturaleza, el hombre es rebelde por naturaleza. Pero es necesario que en todo momento se hagan las cosas como corresponde. Y el propio Señor Jesucristo, en algún momento de su vida y de su ministerio, él en Lucas capítulo número 14, dice la palabra de Dios que él fue invitado y el Señor asistió a una comida a la casa de un hombre que ostentaba una posición bastante honorable dentro de la sociedad, una sociedad populosa en aquel entonces. Este hombre, dice la palabra de Dios, que era un gobernante. Con este título ya podemos imaginarnos el tipo de comida, el tipo de convivencia que él está teniendo. También consideremos el tipo de invitados. Considere también el tipo de platillos que se ha servido.
Pero también es importante ver en este capítulo número 14 la motivación que hay detrás de esa invitación a comer al Señor Jesús. Entonces, una de las realidades del Señor Jesús es que jamás nadie le ha podido sorprender. Jamás nadie le ha tomado la delantera. Jamás nadie, por decirlo así, le ha ganado la mano. Y estos que eran los responsables de proclamar el Evangelio, estaban proclamando una religión sin Cristo. Esto es muy crítico. Cualquier religión sin Cristo no es otra cosa más que una pérdida de tiempo y un gran tobogán camino al infierno. Entonces está este hombre invitando al Señor Jesús. Y el Señor les pregunta a los fariseos acerca de lo que ellos cavilaban. El Señor siempre supo, es por adelantado, de antemano Él sabía, les preguntaba qué cavilan en sus corazones, qué piensan en sus corazones, qué están tramando en sus corazones. En la bondad de Dios siempre el Señor quiso hacer conscientes de la maldad de los corazones a los religiosos, a los fariseos. Entonces, y el propósito del Señor fue siempre exhibir la realidad de sus motivaciones, de manera que las personas pudieran darse cuenta del gran grado de su hipocresía religiosa. Entonces, hacer la religión de esta manera, nosotros podemos ver que no salvó absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. En esta comida, en la cual ellos pretendían atrapar al Señor, que Él los atrapó en su propia trampa, que usando la condición desafortunada de un hombre enfermo hidrópico, dice el capítulo número 14, exhibe delante de todos el más profundo fracaso de una religión en la cual no se practicaba el amor al prójimo. Y fue por medio de preguntas específicas que Él hizo que ellos no pudieran contestar de ninguna manera. También pudo mostrar la gran disposición de la gente a participar en este tiempo de actos sofisticados de una religión vana a la cual la gente les tiene una gran afinidad y una gran inclinación. Las religiones vanas y vacías como la del fariseísmo estaban plagadas de un gran despliegue de orgullo, mostrando en las expresiones culinarias servidas en las mesas, así como en la distinción de cada uno de sus invitados. Hoy, a lo largo de todo este tiempo, pueden ustedes darse una vuelta por donde quiera. Pueden ustedes mirar cuántas apreciaciones puede haber de un solo versículo o de un mismo versículo, tantas predicaciones tan diferentes unas de las otras. Muchas, de una manera descarada, podemos mirar que los versículos han sido sacados de contexto. Y es verdaderamente un peligro hoy estar predicando un evangelio conforme a los deseos del consumidor. La gente a la cual hoy se le predica el evangelio de verdad, muchas veces no está dispuesta a pagar el precio. El apóstol Pablo le está diciendo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 4, segunda de Timoteo, capítulo número 4, en el versículo número 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, esto ha sido a lo largo de toda la historia. Esto no ha cambiado ni tampoco cambiará. Iglesias con un montón de doctrinas completamente fuera de contexto. Iglesias que los oyentes no soportan la doctrina porque muchas veces dicen: eso es muy radical, nosotros no podemos oírlo. Y entonces, ¿qué pensar cuando Dios le está pidiendo a la gente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? ¿No les parece eso completamente extremo? Creo que sí. Entonces, ¿por qué considerar nosotros verdaderamente
no entregar el mensaje de Dios como corresponde. Una de las tareas, vuelvo a decir, es esta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es tan importante y eso es tan trascendente en la vida de cada creyente, porque cuando se ocupa de esas acciones que Dios le ha pedido, entonces puede transmitir muchas cosas que vienen de parte de Dios, cosas únicas, cosas especiales, cosas que no se le da a aquel que no ama a Dios, que no busca la comunión con Dios, que se ocupa más de otras cosas que de meditar en la palabra de Dios. Entonces, nosotros hemos dicho que Dios revela cosas grandes y maravillosas para aquellos que buscan la comunión con Él a través de la lectura, a través de la oración. Eso dice 1 Corintios capítulo número 2. Lo buscan después. Así que, hermanos, todos estos fariseos o todos los que tienen las religiones siempre se procuran ser reconocidos de tal manera que lo que se hace no pase por desapercibido. Eso es así. El Señor Jesús nunca hizo eso. Es más, le dijo a los leprosos: vayan, pero no digan quién los sanó. Pero el asunto de la religiosidad, siempre el hombre quiere ser el centro de atención. El Señor Jesús miraba a muchos de los invitados por el gobernante que buscaban a toda costa ocupar los primeros lugares de su mesa. Mientras el Señor Jesús observaba esta actitud, se permitió darles un gran consejo para que no fuesen avergonzados por alguien de más honor, al tenerlos que pedirles que desalojaran las sillas de privilegio y ocuparan las sillas de atrás. Dice el Señor de una manera muy anticipada a todos los hombres que gustaban de estas prácticas, en el versículo número 11 de Lucas, capítulo número 14. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ustedes pueden mirar en estos versículos del 1 hasta el 14 cómo se da el entorno de una proclamación de una palabra que supuestamente es el Evangelio, pero está en torno de una práctica completamente reprobada, elitista, que selecciona y no comunica la verdad de acuerdo a la corrupción de sus propios intereses. Entonces, así no se puede canalizar a nadie, no se puede enseñar a nadie a relacionarse con Dios. Entonces, veamos aquí en ese versículo número 11, dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. No con esto quiero decir que está mal comer con amigos. El asunto es el propósito. El asunto es la motivación. El asunto es lo que esperas después de hacer algo. Siempre Dios va a tener mucho cuidado y siempre está hablando al corazón de los hombres. Entonces, hablando de esto, en el contexto de las religiones o acciones religiosas vanas y vacías, el Señor recomienda que es mucho mejor comunicar y compartir una verdadera religión con aquellas personas que no pueden gratificar de manera que te sientas motivado a buscar este tipo de prácticas mediáticas, sino más bien compartas con los pobres, con los mancos, con los cojos, con los ciegos, para que seas bienaventurado y se te recompense por el Señor en la resurrección de los justos. ¿A quién le predicas? ¿A quién le hablas? ¿A quién buscas? ¿Con quién te juntas para esto? Una de las cosas importantes es esto, lo que el Señor está diciendo. Luego entonces, en este versículo número 15, vean ustedes por favor en el versículo número 15, estamos viendo dos cosas del versículo 1 al 14, la manera de cómo hablaban los escribas, los fariseos y los grandes religiosos y trataban de comunicar una religión, pues una religión sin
haber nacido de nuevo, una religión sin Jesús, una religión basada completamente en obras personales, una religión que no llevaba a ningún lado. Pero ahora el Señor Jesús tiene algo muy importante, y eso es lo que dice en el versículo número 15. Hay alguien que está sentado a la mesa y de una manera espontánea expresa algo: bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Hay alguien que está sentado y pudo expresar algo muy importante, como diciendo: lo entendí. Veo las cosas ahora diferentes. Es mucho mejor participar para el reino de los cielos que para participar en una iglesia que verdaderamente es un club social. Hoy las iglesias son verdaderos clubes sociales, donde la gente se reúne en torno a la mesa, pero nada para las cosas espirituales. Vuelvo a decir, no está mal convivir, no está mal, pero ahora vayan ustedes y verán en muchas congregaciones cómo lo principal es la mesa, es la convivencia, pero de las cosas de Dios no las soportan mucho. Y sí es cierto, va mucha gente, sí es cierto que se la pasan muy bien, yo no digo lo contrario. El asunto es que la iglesia no está acá para pasársela bien. La iglesia está para comunicar el evangelio. La iglesia está para hablar de la pasión de Cristo. La iglesia está para denunciar el pecado que ha arruinado a los hombres. Entonces este hombre dijo: bienaventurado. Oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Fue como un eureka, lo entendí. Como cuando este hombre llamado Arquímedes de Siracusa encontró un método para poder determinar la pureza del oro. Entonces es muy importante que uno pueda entender para qué tú hoy estás aquí en esta mañana. ¿Para qué? Como le preguntaba este hombre llamado Goliat, que llenó de temor a los escuadrones de Saúl, les preguntaba: ¿para qué se pusieron en orden de batalla? ¿Para qué se hicieron soldados si no hay uno de todos ustedes que venga a pelear conmigo? Nosotros hoy en esta mañana podríamos preguntarnos: ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué soy creyente? ¿Para qué le entregué mi vida a Cristo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Hermanos, nada más trascendente, nada más especial puede haber para un cristiano que el servir a su Señor, que hablar de la salvación, como decía el hermano Roberto. Allí hay 12 Juan y Romanos, el Evangelio de Juan, y también la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Para qué estamos aquí? Uno tiene que entender bien. Como religión, pues bien, pero no somos eso. Vamos mucho más allá. Entonces, por supuesto, no es lo mismo comer exquisitos manjares sentados a la mesa de un gobernante fariseo, practicante de una religión que solo demanda elogios, que solo demanda reconocimientos, pero que es sumamente incapaz de poder poner el amor de Cristo en práctica. Como Jesús les los demostró cuando le preguntó si era lícito en día de reposo sanar a alguien. Y eso es lo que les pregunta en el capítulo número 14. Tienen una gran religión, pero una religión vacía, una religión hipócrita, una religión de apariencia. Y el Señor Jesús los desnuda y los exhibe. Entonces practican, la Biblia dice que los fariseos siempre fueron hipócritas, simuladores, y siempre tenían una particular apariencia. Y les pregunta en Lucas 11:14, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y ellos callaron.
Cuando Jesús movía sus piezas, cuando Jesús ponía oraciones, cuando el Señor hacía preguntas estratégicas, ellos se sentían verdaderamente intimidados y aludidos. Y lo más sensato es que ellos no contestaban. Ellos no se atrevían a hacer algo equivocado. Mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó. ¿A quién? A un hombre que estaba hidrópico. Y dirigiéndose a ellos les dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Entonces, vean ustedes qué interesante es poder tener acción. El amor es eso, es acción, es compartir el evangelio. Nosotros necesitamos transmitir lo que nosotros escuchamos, transmitir lo que comunica a Dios a nuestras vidas. Somos verdaderamente afortunados y privilegiados de ser tan sensatos en el poco tiempo o el mucho tiempo que nos quede a nosotros de vida, poder hacer algo y participar para la obra eterna de Dios, que es la salvación de los hombres. Entonces, vale bien pensar cómo lo estamos haciendo. Vean ustedes, Jesús demostró con estas preguntas y les pregunta si era lícito, pero ellos callaron. La religión en todo tiempo enarbola como propósito exhibir prácticas, como si nada hubiera más allá de los actos que uno realiza. Pero el Señor los provoca a ir más allá y les dice que vengan a participar al reino de Dios, que vengan a hacer las cosas como corresponde, que vengan a hablar de las cosas de la eternidad como debería de ser. Los provoca y les invita a participar en esto. Pero hacer las cosas como Dios manda es lo más incómodo para alguien que no lo quiere hacer. Para un religioso es algo verdaderamente imposible. Se siente uno mal, no lo desea. Todo mundo quiere practicar el evangelio a su manera, como lo concibe, como lo cree, como lo imagina. Y estos son los religiosos. Pero el Señor está llamándolos a algo diferente. El Señor se refiere una historia que les atañe a estos hombres, guardianes del judaísmo estéril, en cuanto a la misericordia real por los perdidos. En el versículo número 16 comienza el Señor a decir esto. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Este es precisamente el gran momento, el de participar en el reino de Dios. Cuando apareció el Señor Jesús en el escenario del mundo, dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. El Señor Jesús había sido anunciado muchos siglos antes de que Él apareciera en la profecía para cumplir el propósito eterno de Dios. El Señor en algún momento dijo en Juan: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y también dijo: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es el mismo Jesús que en su momento instituyó la cena del Señor justo antes de partir camino hacia la cruz y dejó sentado como precedente la orden de celebrarla siempre hasta que Él viniera. Dice la palabra que Él hizo una gran cena. Creo que nada puede compararse jamás en la historia de la humanidad y de toda la eternidad con esta cena que el Señor preparó. Él dijo: yo soy el pan de vida. Él dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. Él está invitando a que estos vengan a Jesús. Él está invitando a que los religiosos de todos los tiempos, de todas las edades, de todos los continentes, verdaderamente vengan a Jesús. Que hagamos la tarea y que hagamos el propósito para lo cual nosotros hemos sido llamados. Entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena.
Piensen ustedes en esto. Dios nos dio a su Hijo amado. Dios desde mucho antes estuvo hablando acerca de que el Señor Jesús vendría. Cuando el Señor vino, invitó a todos a venir a Él. Esta era una de sus actitudes, buscar a los judíos en las sinagogas. No tan solo lo hizo Él, el apóstol Pablo, en cada ciudad que iba, les iba a hablar de Cristo en las sinagogas, de que era necesario que el Cristo padeciese de esa manera, de que lo reconocieran, porque ellos no lo reconocían, como Él tampoco mucho tiempo lo quiso reconocer. Entonces, dice la palabra de Dios, y a la hora de la cena, envió su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Fíjate bien, el Señor está corrigiendo la manera de hablar de Él. Está enseñando, está invitando a participar. Y a estos invitados los llamó también. Normalmente en aquel tiempo, cuando se invitaba a una cena, se hacía 2 veces. Una con mucho tiempo de anticipación. Y como no había, pues así como un reloj suizo, no había como un teléfono con un reloj, en ese día de la cena se mandaba al siervo avisar a qué horas iba a ser. Entonces, el Señor, en lo que escribe, podemos ver que todos estos ya habían de alguna manera aceptado la invitación. Estaban invitados a participar en esta cena, como muchos de nosotros. Estamos invitados a participar del reino de Dios. Se nos ha hablado del reino de Dios. Hemos escuchado del reino de Dios, pero hemos evadido la participación del reino de Dios. Y hoy se nos invita nuevamente. Y vamos a ver cómo toda la vida siempre ha habido grandes pretextos. Pretextos muy grandes, aunque sean tontos los pretextos, pero funcionan, o hipotéticamente funcionan. Así que llegó el tiempo cuando fue la hora. El Señor fue quien dio, hermanos, debemos de saber que el Señor Jesús fue quien dio su carne. Él fue el pan vivo que descendió del cielo para dar vida a todos los hombres que quieran venir al reino de Dios. Y a la vez también Él es el siervo, siendo que Él dice Filipenses capítulo número 2, versículo del 6 al 8. Por favor, vean Filipenses 2, del 6 al 8. Dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra, y estando en la condición de hombre, se hizo verdaderamente un siervo. ¿Qué tan importante era el amor de Dios para con los hombres? Dice la palabra de Dios en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay una recomendación, hay una motivación, hay un consejo, hay una petición, hay un deseo de parte del corazón de Dios para toda la iglesia, y es esta: haya en vosotros. Y nos invita a pensar y a meditar en que es mucho más trascendente el cielo que lo que nosotros tenemos acá por de más valor. Él dice, la palabra de Dios, no
siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él estaba en el cielo. Él estaba en la condición de Dios y no se aferró a eso. Y nos está poniendo un gran ejemplo y nos pide que procuremos que haya este mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Por qué vino? Vea usted, la palabra de Dios dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto me hace pensar en poder preguntar, ¿cuántas personas evangelizas a la semana? ¿Se parece tu sentir al sentir de Cristo? ¿O solamente tenemos una gran religión? Solamente tenemos un nombre, pero no una práctica. ¿A quién le hablas de su pecado? ¿A cuántos traes a la iglesia? ¿De cuántos eres un referente? Esa es la razón por la cual la iglesia está en el mundo, para dar testimonio, para presentarnos aprobados delante de Dios. El tiempo se agota, los campos están blancos, el pecado es serio, la consecuencia es la muerte y el lago de fuego. Es necesario, un religioso no tiene esta conciencia, lo sabe, pero no es consciente. Lo sabe muy bien, te puede citar cada versículo de la Biblia que habla de esto, pero no es consciente de eso. Porque si fuera uno consciente, le movería esto en todo tiempo, llevar todas las conversaciones que tenemos a que el hombre busque a Dios, a que se reconcilie con Dios. Somos responsables de eso. La palabra de Dios dice que al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor. ¿Qué hemos hecho? A uno se le dieron 5, a otro 3 y a otro se le dio 1. Entonces, es muy importante pensar de qué vamos como creyentes en todo momento. Vea usted, vea al Señor Jesús, ubíquese sus ojos en el Señor Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? No hay nada más feliz que te nazca un hijo. No hay nada más feliz que una persona nazca de nuevo. No hay nada más feliz que un hombre. Dice la palabra de Dios que cada vez que un hombre se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Pero no es la fiesta para ti, ni es la fiesta para el que se arrepintió. Es una gran fiesta en el nombre de Jesús, por la sangre que derramó y hasta hoy sigue dándole vida a los muertos. De esta conciencia es de la que nosotros nos debemos de vestir. De esta paciencia es de la que nos debemos armar. De la palabra de Dios es de la que nos debemos nosotros de llenar, y sea el Espíritu Santo quien nos dirija en todo momento. Este gran e incomparable Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Eso es lo que ningún religioso puede hacer, porque el reconocimiento es lo que buscan, como una droga espiritual que los hace ir de aquí para allá buscando todo tipo de adeptos. Y cuando el siervo le dijo a los invitados: señores, la hora ha llegado, la gran cena, y estos aún nado sincronizado, estos comenzaron, dice la palabra de Dios, comenzaron a excusarse. Los religiosos tienen una manera de hacer las cosas, pero no conforme a Dios. Ve por favor lo que dice tu Biblia en Mateo capítulo número 7 y verás, son solamente intereses personales y no es otra cosa. Mateo capítulo número 7, versículo número 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es que deberíamos nosotros tener una conciencia respecto a esta parte de la Biblia? ¿Cómo deberíamos de estar pensando? Es antinatural que algo tan fértil como la vida no se pueda replicar. El Señor Jesús en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, perdió ninguna oportunidad de poder hablar acerca de la necesidad del hombre. En Juan capítulo número 3, en el versículo número 2 dice la Biblia lo siguiente. Versículo número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vean ustedes, un principal entre los judíos. Hay algo especial en esta acción. Hay algo diferente en esta acción. En algún momento de esta predicación del Señor, de este ministerio del Señor Jesús, los hombres pudieron reconocer a Jesús como que era alguien que hablaba con autoridad. Esto es muy importante. Las palabras del Señor Jesús eran respaldadas por cada acto, por cada segundo de su vida. ¿De dónde tiene tanta sabiduría? ¿No es su padre José? ¿No es su madre María? ¿No son sus hermanos? ¿No están sus hermanas entre nosotros? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Es bien importante. Y créanme, es antinatural no poder reflejar las cosas buenas de Dios si es que estamos con Dios. Entonces, en algún momento, un hombre llamado Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí. Y cuando bajó, su rostro resplandecía. La religión no hace eso. La religión tiene su brillo propio, su manera de atraer y su manera de seducir y su manera de convencer de forma particular. Pero la manera de convencer de un hombre es con una vida transformada. Y Jesús está dando testimonio de Dios que se muestra en él. Y fariseo vino. Y cuando vino a buscar a Jesús, Jesús no se sintió halagado, Jesús se sintió comprometido y le está diciendo algo muy importante. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es la conversación más urgente que todo cristiano debe entablar con un inconverso. No hay conversación más urgente. Esta es la más importante. Y no hay otra conversación que honre más a Dios, que tú proclames la reconciliación con Dios a través de Cristo. Eso nos urge mucho. Y vuelvo a decir, ninguna persona que está con Dios puede quedarse callada. Ninguna persona que conoce a Dios puede quedarse indiferente. No es cierto. El Espíritu Santo no te deja, te mueve. El Espíritu Santo te lleva. El Espíritu Santo no deja que permanezcas indiferente. Y hay que hacerlo como es correcto. Entonces, aquí vemos a Jesús no desaprovechando ninguna oportunidad. En el capítulo número 4 de Juan, dice la palabra de Dios que después de que el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y entabla otra vez una relación. ¿Ves? Entabló una relación con un fariseo. Ahora está entablando una relación ¿con quién? Está entablando una relación con una mujer que es sumamente criticada. Escuche esto, con una mujer que es descalificada, con una mujer que va a la hora que ninguna otra mujer va a sacar agua del pozo. Una mujer que tiene mala reputación y el Señor le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Entonces, vea usted, Dios no deja absolutamente sin oportunidad a nadie, como nosotros no deberíamos tampoco de dejar a nadie sin oportunidad, sea de la condición que sea. Entonces, vamos otra vez, por favor, en Lucas 14. Todos, dice la Biblia, comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Una hacienda es una gran porción de tierra cultivable. Y una cena, las cenas normalmente, ¿a qué horas son? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? A veces nosotros nos vemos igual de mal que estas personas cuando le ponemos excusas a Dios. ¿Usted cree que Dios no conoce su vida? ¿Que no conoce su tiempo? ¿Que no conoce dónde se mueve y su espacio? Esta respuesta no es otra cosa que la viva condición real de un corazón, que solamente es eso, una religión. La Biblia dice, de lo que habla tu boca, de eso está lleno tu corazón. Estos tenían la falsedad en la piel. Le dijeron, no, Señor, espérame tantito. Mandó a su siervo y le dijo, la cena está lista. Y él le dijo, Señor, espérame, dile por favor, excúsame con tu Señor, dile por favor que he comprado una hacienda y me es necesario ir a verla. Cuando tú no quieres hacer las cosas que te pide Dios, lo primero que haces es crearte una necesidad para poder justificar la falta de poder. Ahí dice, vea usted cómo dice ese versículo. Y comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y ¿qué? Necesito ir a verla. Cuando tú no quieres servir a Dios, lo primero que haces es crearte una necesidad. ¿Para qué? Para no atender, para no ir. ¿Sabes qué necesidad se creó Moisés cuando el Señor le pidió que fuera a liberar a Israel de Egipto? ¿Qué le dijo? O sea, ¿cómo me pides eso? No sé hablar. Soy tartamudo. Soy difícil de palabra. De una manera inconsciente y grosera, siempre ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios porque buscamos la manera de limitarlo. Lo limitamos como si Dios fuera un ídolo. Y le decimos, no puedo. No iba a ser Moisés quien iba a liberarlo, iba a ser Dios con su mano alzada y un brazo poderoso el que iba a liberar a Israel de Egipto. Pretextos siempre va a haber. Y este dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Cuántas excusas le has puesto a Dios cuando te ha pedido algo? ¿Te acuerdas de alguna?
Y es verdad, uno está cansado. Otra excusa. ¿De qué voy a vivir? ¿Ves? Aquí el Señor pone en jaque a una mente religiosa. Y le está diciendo en serio, no funcionas. Nosotros como creyentes debemos de trascender más allá de tener una religión, una doctrina. Tenemos que llevarlo a la práctica en todo tiempo. Cuando el hombre es llamado a participar de las cosas de Dios de la manera que Dios determina, normalmente los hombres no estamos de acuerdo con Él. Y entonces de una manera u otra, pues nos apartamos. Este hombre se creó una necesidad que no tenía, solo por el simple hecho de no querer asistir a la cena, que desde hacía ya tiempo él había sido informado. Debe de quedarnos claro que cuando un hombre no quiere hacer lo correcto para con Dios, habrá de crearse una necesidad de la nada. Pero así como cuando se quiere, también se habrá de procurar todas las oportunidades. Esto también nos queda claro. Cuando un hombre quiere, ¿se hace el tiempo o no se lo hace? ¿Se crea la oportunidad o no se lo crea? Sí, claro que sí. ¿Se hace el esfuerzo o no se hace el esfuerzo? Cuando se quiere. Cuando no se quiere, no se hace ningún esfuerzo. Cuando uno quiere, se dispone. Y cuando uno no quiere, se opone. Esa es la realidad. Pero solamente es esto, descubrir a un religioso de un siervo. El ejemplo no es el pastor, el ejemplo es Cristo, siendo en forma de siervo. Y por eso dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Nosotros no tenemos otra cosa que hacer más que hablar de Cristo, hablar del Evangelio. A muchos no les parecerá. ¿No dijo el hermano Roberto en Juan 6? Dura es esta palabra. ¿Quién puede oírla? Y desde entonces ya no le siguieron. Se sintió enternecido el corazón de Pedro, no sé por qué motivo. Señor, ya todos se van. Pedro, ¿te quieres ir tú también? Dios es Dios con nosotros y sin nosotros. Es Dios con nuestra participación y sin nuestra participación. Si nosotros no queremos, otros se levantarán. Eso no lo dude. Entonces, cuando se quiere, se abre la oportunidad, se procura la oportunidad, aunque sea en medio de la noche. Consideremos que la cena era por la noche y por la noche este fue a mirar lo que no miró cuando compró. El hombre le rogó al siervo que lo excusara. Es muy interesante darnos cuenta del mensaje que hay aquí para nosotros y ver cómo dejamos de ir la oportunidad más importante de toda la vida, porque estamos muy enfocados en los bienes de este mundo, con una vida enfocada en comprar, en comprar y en comprar, en autogratificarse y en satisfacerse. Y mientras sea para no hacer las cosas que convienen a Dios, bastante bien nos va, bastante bien nos viene. Estamos muy ocupados. Entonces, compró una hacienda. El otro, dice la Biblia, que compró 5 yuntas de bueyes. Dijo algo similar. Y también vea usted, versículo número 19. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Necesito probarlos. Yo creo que la yunta de los bueyes, las tierras se las prestó el de la hacienda. Le dije, pues vámonos los dos. Yo voy a revisar mi hacienda y de paso te presto las tierritas para que pruebes las 5 yuntas de bueyes.
Y se me ocurre pensar que se fueron los dos. No lo dice la Biblia, pero se me ocurre pensar. Cuando dos andan mal, se juntan para evitar las cosas de Dios. Eso es normal. Se fueron los dos. Uno a ver la tierra y otro a probar la yunta de bueyes. Es lo que les digo. Las cenas son en la noche. Yo no sé cómo, es más, en mi vida he agarrado un yugo. Nunca en mi vida he agarrado un yugo. Pero cómo se pone un yugo, cómo se ata un yugo, yo no sé, pero supongo que se le pone a dos bueyes y eran 5 yuntas de bueyes, eran 10 bueyes. Imagínate la capacidad de poder arar la tierra de 5 yuntas de bueyes. Y en la noche se fueron. No es otra cosa más que cuando la gente está en la oscuridad, se siente bien con la oscuridad. La gente busca las tinieblas para que sus obras no sean reprendidas. Y vuelvo a decir, lo peligroso de estos es que ellos parecía que estaban bien y parecía que eran los guardianes celosos de una doctrina o de una religión como el judaísmo, de los encargados, de los fariseos, de los que tenían que proclamar a un Cristo que no lo conocen, al cual no le obedecen. Y el Señor en su misericordia les está dando una gran lección como hoy nos las da a nosotros. Y como dice el hermano, ¿quién va a probar una yunta en la noche? Pues así de tontas son nuestras excusas cuando no queremos hacer las cosas para con Dios. Y Él lo sabe. Y bueno, las yuntas no representan otra cosa más que tu fuerza de trabajo, tu empresa, tu fábrica, donde tú te empleas. Eso es de donde te viene a ti, donde tú te ganas tu dinero. Ahora bien, ¿está mal crecer? Yo no estoy diciendo eso. Yo nunca estoy diciendo que sea malo que un hombre trabaje, tenga, porque la Biblia dice trabaje para que tenga que compartir. Yo no estoy diciendo que es malo que sea un gran empresario. Lo que estoy diciendo y que está mal es que uno tome como pretexto esto para no hacer lo que es eterno. Las yuntas de bueyes se iban a quedar, el hombre iba a morir en algún momento, pero su vida eterna, ¿qué de su vida eterna? ¿Qué de su encuentro con Dios? Yo no estoy en contra de que la gente prospere de ninguna manera. Al contrario, ojalá y crecieran mucho y que aportaran para la obra. Hace 7 años conocí a un hombre que hoy me da mucho gusto que tenga mucho dinero. De verdad le ha ido muy bien. Y apenas me habló. Y me habló por 2 cosas. Por una cuestión médica de un amigo. Y me habló para darme las gracias. Dice, todavía me acuerdo de tu consejo que me diste. No sabía qué hacer con mi vida. Y no tenía nada. Pero apliqué los 2 versículos que tengo grabados en mi corazón. Los apliqué y he crecido mucho. Y una de las cosas que hago siempre es aportar para Dios. Digo, me da mucho gusto. Y síguele así. Le di un consejo y su vida le cambió. Ahora tiene mucho trabajo, pero no deja a Dios fuera de la ecuación de su vida. 2 versículos le cambiaron la vida. Entonces, bien importante es, yo no estoy diciendo que sea malo tener 5, ni 10, ni 20 yuntas de bueyes, sino que el orden de tus prioridades esté mal. Eso es lo que está mal.
En alguna ocasión vino un hombre y le dijo, fíjese bien, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? El Señor le dijo, ve, vende todo lo que tienes y darlo a los pobres. Este hombre, por supuesto, tampoco le siguió porque honestamente se sintió muy herido, muy lastimado y se fue porque tenía muchos bienes. Dios no le estaba pidiendo realmente eso, le estaba demostrando que su religión era completamente falsa. Dice la Biblia que el tercero también se excusó y le dijo, te ruego me excuses. Y le dijo, porque acabo de casarme y también no puedo ir. Una de las cosas más difíciles para las personas, para los creyentes nuevos, son los lazos familiares. Y muchas veces eso nos estorba para poder seguir adelante al Señor. Tenemos temor a la crítica, tenemos temor a la ruptura de nuestros lazos afectivos con los familiares. Y no tan solo eso, a veces con nuestros amigos, las cosas sociales, las cosas emocionales y sentimentales. Para muchos, no para todos, para muchos es un gran obstáculo y nos impiden participar en la más grande invitación hecha a nosotros por el propio Señor Jesús. Y vean ustedes cómo es esto. Normalmente, un religioso no habla del Evangelio, no comunica el Evangelio porque no puede dar lo que nunca ha recibido. Nosotros necesitamos hablarle a nuestros familiares que no que nos estorben, sino que ellos procuren ser alcanzados por el Evangelio. Y eso es lo que pasó. Todos se excusaron. Y el versículo número 21 dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Los siervos del Señor, todos los siervos del Señor en cualquier parte del mundo, debemos entender que el que hace los planes y dictamina lo que cada uno de nosotros debe hacer es Dios. El siervo solo tiene que abrazar el mandato de su Señor, tiene que obedecer y tiene que ir y hacerlos participar a aquellos a quienes va dirigido el mensaje y dárselos de una manera fiel. Son los receptores del mensaje los que deberán saber qué es lo que se hace con ese mensaje. En esta historia pudimos ver cómo cada uno de los invitados fue excusándose para no ir a la gran cena que había hecho el Señor. Está claro que los hombres sin Dios, aquellos que desdeñan a Dios, tienen sus prioridades lejos de las cosas de Dios y prefieren hacer lo que supuestamente agrada a Dios a su manera. Los cristianos viven de prioridades y las tienen en el orden correcto. Los cristianos de verdad buscan sacrificar su vida para encontrar la que tienen con el Señor en todo momento. Eso es el cristiano. El que hace religión, con cumplir con la religión está bien. Entonces los cristianos vivimos de prioridades. Los siervos de Dios no tienen otra cosa que hacer más que obedecer al Señor, pasarle el mensaje. Y esto, vea, está muy claro. A veces uno quisiera volverse loco, pero este siervo, dice el versículo número 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su Señor. Solamente el pastor y los cristianos, lo único que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y pasarle el reporte al Señor de lo que Él nos mandó que hiciéramos. Lo demás nosotros no lo podemos hacer. A veces le tenemos que pasar el mensaje al compañero de trabajo, al vecino, a los hermanos en la iglesia, a nuestro amado miembro de la familia, pero nosotros no lo podemos convertir. Tenemos mucha participación, pero hay cosas que no podemos hacer.
Y lo que tenemos que hacer es esto, regresar y darle el mensaje al Señor. Ya lo sabe. Pero este le llevó el reporte, dijo, mira, los 3 se excusaron, ninguno quiso venir. Entonces el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas. Ve pronto por las plazas, o sea, los mercados. Vete por las calles de las ciudades y trae acá a los mancos, a los pobres, a los mancos y a los cojos y a los ciegos. Es el más grande privilegio para un siervo poder tener como Señor al Señor de señores y al Rey de reyes. Él es el más grande privilegio, el poder haber sido alumbrado por la luz de su palabra y hablarles a los demás. Es el más grande privilegio el poder participar de aquella obra que tiene trascendencia eterna. Es el más grande privilegio arrancar de las garras de Satanás tantas almas como se pueda para la gloria de Dios por medio del poderoso evangelio de la verdad. El siervo fue enviado a los pobres. Y aquí vamos a mirar muchos tipos de pobres. Pobres de entendimiento. Hay muchos pobres de entendimiento. Ve por favor en tu Biblia lo que dice Jonás capítulo número 4. Jonás capítulo número 4. Versículo número 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hay gente pobre de entendimiento. Hay gente que ha escuchado mucha Biblia pero no tiene entendimiento. Los judíos habían escuchado mucha ley. Pero dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pobres de entendimiento, pobres de dirección. Mateo capítulo número 9, versículo número 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, 9:36, perdón. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una oveja sin pastor está expuesta a mucho, una oveja sin alimento de la palabra está expuesta a muchas cosas. Y estos, dice la palabra de Dios, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, pobres de amparo, pobres de dirección. Y es a eso a lo que le dijo el Señor: ve, siervo, y vete por las plazas, vete por las calles y tráete a los pobres, a esos que tienen falta de entendimiento. Y si están en una sinagoga, también tráetelos. Entonces, la Biblia dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? No es porque tuviera mucho entendimiento. Es porque la enseñanza de la Biblia se había dejado de dar. Es porque en todo tiempo se habían dedicado y se habían dado a las prácticas paganas, a la idolatría, y no había tiempo para pensar en Dios. Todo el tiempo ha sido así. Y les digo, hoy en muchas iglesias lo que se pone en escena detrás de un púlpito es solamente un sketch, solamente es un espectáculo, pero no hay nada de Biblia. No hay nada. La gente se va contenta porque estuvo riéndose hasta que le dolió el ombligo. Y esto
Pues es muy triste, porque se está escaseando la palabra como en los tiempos de Samuel. Entonces vean ustedes la trascendencia y la importancia de todas estas cosas y la responsabilidad que recae en los verdaderos creyentes, pobres de alimento espiritual. En Mateo capítulo número 5, en el versículo número 2, en este maravilloso sermón del monte, Jesús les está resolviendo la vida y está diciendo, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vete por ellos. ¿Qué vamos a hacer los cristianos? ¿Cuántas personas pobres de esto conoces allá afuera? Puede ser que sean muy ricos en dinero, muy ricos en muchas cosas, pero ¿cuánto conocen de Dios? ¿Cuánto sienten de Dios? ¿Cuánto entienden de Dios? ¿Cuánto pueden discernir entre el bien y el mal conforme a la palabra de Dios? Pobres de libertad y pobres de entendimiento. En 2 Corintios capítulo número 4, en el versículo número 4, vea usted las garras de Satanás metidas hasta lo más profundo del alma de la gente. Dice la Biblia, estos están pobres de luz, dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Dios, en la cual, el cual es la imagen de Dios. Hoy viene la temporada del Halloween. Verdaderamente es escandaloso, es grosero, es ofensivo a Dios. Pero de verdad, muchas iglesias bautistas practican eso. ¿Con el fin de qué? Con el fin de invitar gente ¿a qué? A la iglesia. Que escuchen algo, espiritualizan una práctica. Si la gente no se arrepiente por saber la condición y el fin de su pecado y de su alma, no sirve. De verdad no sirve. Hay gente que dice, yo me voy a ser cristiano por mi mamá, irás al infierno. O yo voy a cambiar por mi papá, o yo voy a cambiar por mi mujer, voy a cambiar por mi marido, se va a ir al infierno. Uno tiene que cambiar por la obra regeneradora del Espíritu Santo y no por terceras personas. Si las cosas que haces no las haces por Dios y que Dios las apruebe, estamos perdiendo el tiempo. Tráete a los pobres. Esa es una tarea para todos nosotros. Tráete a los cojos. Tráete a los mancos. Aquellos hombres y mujeres que han sido amputados por el pecado, incapacitados para poder hacer algún tipo de obra que pudiera ser válida para la vida eterna. No hay obra. Estamos amputados de las manos. La palabra de Dios dice en Isaías 64:6. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué podemos hacer nosotros para tener vida? ¿Qué podemos nosotros hacer nosotros para reconciliarnos con Dios? Estamos amputados de ambas manos. La palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Solamente la Iglesia Católica vende indulgencias. Pero el cristiano debe de saber que si no se ha arrepentido, irá al infierno. Le es necesario nacer de nuevo. Estamos amputados. La gente está amputada de ambas manos. Y no tan solo están amputados de las manos, no están solamente mancos, sino también están cojos, incapacitados por las prioridades de este mundo para poder seguir al Señor a causa de no poder considerar ponerlo primero a Él. Hubo un hombre
al cual se le dio la oportunidad de reconciliarse con Dios. Él se llamó Félix. Le habló el apóstol Pablo. Y cada día hacía venir Félix a Pablo para que le diera algún tipo de mordida y corromperlo y dejarlo libre. Pero nunca se corrompió Pablo. Pero el día en que Pablo le expuso acerca de la justicia y del juicio de Dios, Félix se espantó y no pudo seguir al Señor. Muchos están cojos y no pueden seguir al Señor por el pecado que hay dentro de su corazón. Y les espanta el juicio. Y vete, en alguna otra ocasión me hablas de eso. Hay muchas personas cojas. Y nosotros necesitamos decir esta parte de la verdad. Otros están ciegos, incapacitados para ver y entender de una manera real y no teórica la realidad del Cristo que fue crucificado, que fue resucitado al tercer día. Ciegos que viendo no ven y oyendo también no oyen de las grandezas de Dios. Ciegos del entendimiento por la tradición de alguna religión que les impide poner sus ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Ciegos que se creen buenos y están llenos de maldad. Ciegos que son guías de ciegos sin saber que ambos caerán en el mismo pozo. Ciegos que aunque ven los estragos del pecado, son incapaces de pensar que ellos terminarán de la misma manera que los que van delante de ellos. Ciegos que no alcanzan a percibir la belleza de la obra de Cristo. De estos fue los que dijo el Señor: vete por las plazas y vete por las calles. El versículo 22 dice: dijo el Señor, se ha hecho como mandaste y hay lugar todavía. El Señor le dijo en el verso 23: ahora vete por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que mi casa se llene. Todos los hombres en su momento hemos tomado cada uno su propio camino. Caminos que sin duda nos han llevado cada día más y más lejos de Dios. Es lo que decía el hermano Roberto. Los hombres normalmente siempre nos distraemos y nos extraviamos de una manera brutalmente fácil. De verdad. Y nos vamos y nos extraviamos y entramos en caminos que pensamos que son rectos y debido a nuestra ceguera no nos damos cuenta que su fin es de muerte. El Señor, quien manda al creyente a que pueda mostrar el camino de Cristo con sus palabras a otros. Y no tan solo con tus palabras, sino con tu testimonio. Siempre tenemos que dar un buen testimonio. Puedes decir muchas cosas bien, pero si tu testimonio es reprobado. Hablaba un pastor de estas personas que migran de su país y se van a Estados Unidos o a Canadá. Y había un testimonio de un par de hombres. Y le decía, allá lejos de su casa, le decían a uno de ellos, cada fin de semana, vámonos a chupar, vámonos a beber, vámonos al antro, vámonos con las mujeres. Y había uno que sí se iba. Y había otro que no se iba. Hasta que este que no se iba le dijo a su amigo en su momento, le quedó mirando bien en los ojos y le dijo, no me vuelvas a invitar. Tú no sabes cuánto estoy navegando yo con esto. Yo estoy navegando con estos deseos. Porque la mujer acá y el hombre allá. No me vuelvas a invitar. Yo soy cristiano. Y entonces los amigos el próximo viernes lo estaban invitando y al que le habían dicho, no me vuelvas a invitar, dijo, a él ya no lo inviten. Él es cristiano.
Pero el otro le dijo, y allá está otro cristiano. Dice, aquel dice que es cristiano, pero solamente cambió de religión, pero las prácticas las tiene. Era católico y mentía, ahora es creyente o cristiano y miente. Era católico y bebía, ahora tiene la camiseta de cristiano y bebe. Era fornicario cuando era católico y ahora tiene la camiseta de cristiano y sigue en lo mismo. Y las cosas no son así. Entonces, esta es la realidad y esta es la necesidad que nosotros debemos de considerar en todo momento. Un religioso se permite todas las cosas, el cristiano no se permite ninguna. Aquí hay una recomendación. Dice, fórzalos a entrar. Fórzalos a entrar. Hemos dicho y la Biblia dice que cada hombre se fue por su camino. Y cada hombre es la expresión de un camino. Los incorrectos y tú el correcto. Pues la oportunidad que tú tengas de que se cruce tu camino correcto con el camino equivocado de otra persona, debería uno de ayudarle a recomponer su vida. Debería uno de influir correctamente en ellos. Fórzalos a entrar. Esa es la tarea que los cristianos tenemos, fórzalos a entrar. Preséntales la realidad de la obra de Jesús, hablándoles de aquel momento del Hijo de Dios. Háblale de esto. Forzarlos a entrar no tiene nada que ver como lo que hizo la Inquisición, matando gente. Forzarlos a entrar es mostrarles la compasión y la misericordia a los que están perdidos. El Hijo del Hombre no vino a juzgar, sino a salvar lo que se había perdido. Esa debe de ser tu postura. Normalmente siempre vamos con la condenación por delante y nunca hemos hecho nada por nadie. No hacemos nada, solamente condenar. No es que estemos de acuerdo con el pecado, pero debemos de seguir los patrones que estableció el Señor. Y entonces, forzarlos a entrar es exponerles lo que Cristo hizo por ellos y por ti. Y llévalos a que miren a ese Jesús que está en el huerto de Getsemaní, sudando grandes gotas de sangre, cargando la maldición, siendo maldición por nosotros, dijo Pablo a los Gálatas. Háblales de eso. Y si tú no lo sabes todavía, yo te invito a que lo medites, a que pienses en eso, a que tengas conciencia de eso. Háblales de ese Jesús que en su momento estuvo atado al poste, donde los azotes de los verdugos descubrían su espalda, quitándole la carne, y solamente dejaban grandes islas de hueso blanco por causa de ti y por causa de mí. Diles eso, fórzalos a entrar. Enséñales lo que el Señor hizo por ellos. Comunícales esas grandes verdades que de pronto hoy se están olvidando. Hoy se dice, vamos a la iglesia, te invito, va a haber comida. No, dile que si se muere se va a ir al infierno. Eso dile. Si te mueres vas a ir al infierno. Ten pasión por las almas. Los religiosos no tienen pasión más que por sus vientres. No les regales nada, regálales la salvación. No compres a la gente. Eso no funciona. Cuando dejes de darles, se acabó la devoción. Enséñales a Jesús con una espalda destrozada por amor a ti. Háblales de lo que siguió, fue a Jesús en lo más alto de la cruz del Calvario. Todo esto es un tema de evangelismo, de algo que deberíamos de hacer todos los días, en todo momento. Pero si usted y yo no se ha arrepentido, debe de hacerlo para poder hacer lo otro. Todo lo hizo por nuestros pecados. Usa la fuerza de los argumentos.
Fórzalos a entrar con la fuerza de los argumentos para romper los grilletes del pecado con los que el hombre está atado. Usa la fuerza de una vida transformada. El apóstol Pablo, vea usted, su vida debe de ser el más grande testimonio que usted pase por todos los lugares. En Gálatas capítulo número 1, en el versículo, Gálatas 1, en el versículo número 13. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, de donde eran parte estos tres invitados, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Ahora tiene una vida transformada. Y esa es tu carta de presentación. Esa es la carta que lee la gente. Lo que oyen de tus labios y lo que tú les exhibes en tu vida. Que digan, yo conocí a esa persona, era esto, era lo otro, era aquello, pero Dios le ha transformado. Use la fuerza de una vida transformada. Es la palabra de Dios en tu vida, herramienta poderosa para mostrar a las personas lo que Dios hace en ti. Solo piensa en cuántas personas están en la iglesia por tu manera de conducirte en el mundo. ¿Cuántas personas hay en la iglesia? Porque dicen, yo quiero conocer el Dios de esa persona, el Dios de ese matrimonio. Yo quiero conocer el Dios de ese empleado. El jefe está interesado en saber por qué yo soy una persona que da la milla extra. ¿Por qué yo soy una persona que no le roba un minuto de tiempo? Si me dice debes entrar a las 8, yo entro antes. No robo tiempo. Si salgo a la hora que debo de salir. Y el jefe está diciendo, ¿quién es esa persona que trabaja como si fuera para Dios? No soy Dios, pero trabaja para mí como si yo fuera Dios. Lo que hace la diferencia. ¿Cuántas personas están en la iglesia por nuestro testimonio? ¿A cuántas personas les despierta el deseo de conocer a Cristo? ¿Cuántos inconversos quieren conocer al Dios que está haciendo brillar tu vida? Debemos usar la fuerza de la oración. Fórzalos a entrar. Ora por la gente. Debes de tener una lista de personas por las que debes orar. ¿Tienes alguna? ¡Qué bendición! ¿Oras por ella? ¡Qué bendición! Uno sería privado de toda humanidad si uno mirara a alguien que se va a tomar una taza de veneno y no se la arrancas de la mano. Uno sería peor que un demonio si uno no predicara la verdad desnuda y cortante del Evangelio que salva y libera al hombre del pecado y de la condenación eterna. Tenemos que usar la fuerza del amor. En Ezequiel capítulo número 3, versículo número 18, ya estamos terminando. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Vea lo que dice el Dios. De cierto morirás. Y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Vea usted cuánta responsabilidad hay en dar un buen testimonio, donde quiera que te muevas, en la calle, en tu trabajo, en el transporte, en tu casa, en tu familia.
Todos son impíos, pero tú eres una persona que conoce a Dios. A un religioso no le preocupa esto. Para un cristiano nos debería hacer temblar el corazón, porque el impío morirá. Y tú deberías de decirle acerca de su mal camino. No podemos quedarnos callados. No podemos ser indiferentes a las personas. No, Dios no te pide que lo conviertas, no, que le hables y lo apercibas de su camino. El Espíritu Santo es el que le hará que se convierta. Si no lo hace el impío, él morirá. Si no le hablaste, demandaré su sangre de ti. Te diré qué pasó con eso. Tuviste la oportunidad, se cruzó en tu camino. Nada más tenga conciencia de esto. Hay personas que han llegado a tu vida o llegarán a tu vida y jamás, nunca las volverás a ver. Nunca. Como por ejemplo, ¿en dónde? Pues cuando vas en un avión. Jamás te volverás a ver tal vez con esa persona. ¿Y si no le hablaste? Tenemos una gran tarea. Hermanos, no tenemos que esperar clamar a Dios cuando nuestras vidas estén yendo a pique. Aprovecha el tiempo. Bienaventurados, dijo el Señor, los que comieren en mi mesa. Y termina diciendo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Apocalipsis 19:9 dice lo siguiente: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que tienen parte en las bodas del Señor. Bienaventurados aquellos que no han hecho caso omiso de la invitación del Señor. Bienaventurados los que escuchando una predicación de parte de Dios en su palabra pudo recapacitar y considerar su posición. Bienaventurados aquellos que están haciendo el trabajo y que sirven a su Señor. Bienaventurados los que no ponen pretextos para poder servir al Señor. Bienaventurados aquellos en los cuales Dios se regocija porque son obreros fieles y transmiten la palabra particularmente a los inconversos. Hay gente que le habrás hablado muchas veces y no se convertirán. Hay personas que solamente porque le regales algo vienen a la iglesia, pero no por convicción. No pierdas tiempo con esos. El Señor Jesús, cuando vio en Jerusalén que ya no se podía, se fue a otro lado. Hay muchas personas, pobres, mancos, cojos y ciegos. Vayan por ellos. La iglesia debe de ponerse en acción allá afuera. Así que, hermanos, Dios les bendiga y pues consideren la palabra de Dios, o cristianos o religiosos. Bien, Padre, gracias, Señor, te damos en esta tarde ya por habernos permitido estar acá. Señor, tu palabra siempre es viva y eficaz y te pido, Dios, que pueda obrar, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu amparo, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque hasta aquí no nos has abandonado. Dios, te pedimos que nos sigas ayudando, Dios, con el asunto del aniversario. Es cierto, Señor, que tú estás de nuestra parte, pero eso no implica que el enemigo en todo tiempo está trabajando duro para evitar muchas cosas. Pero te pido, Dios, que nosotros nos enfoquemos en aquel que llama las cosas que no son como si fueran y podamos confiar absolutamente, de manera, Señor, que lo que vaya a salir del aniversario no sea, Señor, nuestra voluntad, sino la tuya.
y en todo tiempo, Señor, podamos estar respaldados y descansados en tu persona. Gracias, Dios, porque tienes cuidados de todos, y gracias, Dios, por tu iglesia en cualquier parte del mundo. Te pido, Dios, que nos ayudes a seguir adelante, y gracias, muchas gracias por las personas que siguen participando. Quédate con nosotros, Dios, en esta tarde, y te pido, Dios, porque podamos llevar el mensaje de esta salvación y comunicarlo, Señor, a las personas que no te conocen. Y como dijo el Señor, que tu casa se llene. Gracias, Dios, porque nos has dado la dicha en todo momento de llenar la casa siempre. Quédate con nosotros, Dios, y te pido por todas las personas nuevas que han venido y por las que escucharon el mensaje hace 8 días y probablemente hoy lo están digiriendo todavía, hoy lo están todavía pensando. Tu Espíritu Santo sabemos que está poderosamente trabajando. Sabemos que los traerás y estamos confiados, Dios. Quédate con nosotros, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.